Qué gustazo, qué alegría saludarlos a todos, queridos hermanos. Hoy viernes 8 de agosto, estamos en la serie Renuévame. Hoy es el día 12 y este devocional se titula Me enseñaste sabiduría. Este Salmo 51 que estamos estudiando es un hermoso salmo de confesión y arrepentimiento, de derramar el corazón delante de Dios. Y dice el salmista que Dios le enseña sabiduría. Es ahí, mi amado hermano, en una relación con Dios, en la intimidad, honestamente, cuando abrimos nuestro corazón, que Dios nos enseña muchas cosas. ¿Qué nos enseña Dios? Nos enseña, primero que nada, quién es Él. Un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y también nos enseña quiénes somos nosotros, pecadores en necesidad de arrepentimiento. Y también nos enseña qué es el pecado. Y de eso vamos a hablar un poco más el día de hoy. Y nos enseña cómo recibir el perdón de Dios a través de una confesión y arrepentimiento. Y bueno, espero que todos hemos estado aprendiendo sabiduría de parte de Dios al estudiar este salmo. Vamos a continuar, vamos por la mitad de nuestra serie, vamos a continuar estudiando Salmo 51, versículo 6, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este hermoso devocional. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das, Señor, porque eres tú el Rey, el Dios, el dador de la vida. Y te pido, Señor, que el día de hoy, en este hermoso día que nos das, también nos des tu palabra para que nos nutra, para que nos confronte y para que nos transforme. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Vuelvo a leer el Salmo 51:6 que dice así: Yo sé que tú amas la verdad, en lo íntimo, en el secreto me has enseñado sabiduría. Dios ama la verdad, Dios ama cuando finalmente dejamos de callar nuestro pecado y lo descubrimos delante de Él. En su presencia, en la intimidad de una relación personal con Él. Y luego dice, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y ahí, en esa relación, Dios nos enseña cosas, nos hace crecer. Después de orar el Salmo 51, mis amados hermanos, estamos más cerca de Dios. Hemos crecido, hemos madurado un poquito, hemos dado pasos hacia la madurez cristiana, hacia una más profunda relación con Dios. Y déjenme entonces reflexionar en esto que está aprendiendo el rey David. Creo que el rey David está aprendiendo lo que es el pecado. Y hemos estado hablando mucho del pecado. Y yo quiero que todos aprendamos, como el rey David, también nosotros aprendamos qué es el pecado. Porque hay veces que la palabra pecado nos puede sugerir algo como muy religioso, ¿no? Pensamos en pecado, ay sí, cuestión religiosa. Es algo mucho más que eso. Para algunos el pecado es como una especie de las reglas que Dios pone para limitarnos, para hacernos infelices, porque es un Dios amargado, que no le gusta que la pasemos bien, no le gusta que nos divirtamos, entonces nos pone reglas, nos limita para que estemos esclavizados a reglas. No, esa idea del pecado es completamente contraria a la idea de la Biblia. ¿Sabes que la palabra pecado significa errar al blanco? Eso es lo que significa en la Biblia la palabra pecado, fallar al blanco. Tienes un objetivo al cual quieres apuntar, y cuando fallas, eso es, pecaste. Así se decía. Cuando un tirador al blanco estaba tirando a algún objetivo y fallaba, no le daba, le decían, pecaste. No es una palabra religiosa, es una palabra de la vida normal que tiene que ver con no dar al blanco. Y me parece que es una descripción precisa de lo que es el pecado. Dios nos creó para darle gloria a Él. Dios nos creó para una vida plena, para ser felices, para tener vida en abundancia, para alcanzar nuestro máximo potencial y alcanzar nuestra humanidad a plenitud. Eso es lo que Dios nos creó. Ese es el objetivo que Dios nos creó, para darle gloria y alcanzar la plenitud. Y no se puede alcanzar la plenitud y la felicidad humana y el máximo potencial de nuestra humanidad más que viviendo según el diseño de nuestro Creador, de Dios. Pecar, entonces, el pecado es errar al blanco, no vivir para lo cual fuimos creados, no alcanzar el máximo potencial de nuestra humanidad. Déjame te lo digo con estas 3 declaraciones de lo que es el pecado. Número 1, el pecado es lo que es contrario al carácter de Dios. Dios es perfecto, perfecta bondad, justicia, amor, santidad, gozo. Todo lo que es bueno en este mundo es un reflejo, por lo menos en proporción terrena, del carácter de Dios. Todo lo que es bueno en este mundo es reflejo del carácter de Dios. Y todo lo que es malo en este mundo es todo aquello que se aleja del carácter de Dios. Por eso hay quien relaciona o hace una comparación entre el pecado y el frío. Porque dicen que el frío no existe. No existe el frío, existe la ausencia de calor. No hay una fuente de frío. El calor es energía. Y no hay una fuente de no energía, más bien el frío es la ausencia de calor, de esa clase de energía. Así es que lo mismo dicen de la luz y la oscuridad. No existe la luz,
no existe la oscuridad, solo existe la luz. No hay una fuente de oscuridad, más bien la oscuridad es ausencia de luz. Lo mismo podríamos decir con el mal. El mal es la ausencia de Dios, la ausencia de su presencia, que Él es la fuente de toda bondad y justicia. Si es que el pecado es lo que es contrario al carácter de Dios. Número 2, el pecado es lo que nos hace daño a nosotros. Hay quienes preguntan, ¿por qué Dios hizo pecado esto y aquello? ¿Será que no quiere que nos divirtamos? ¿Será que Dios no quiere que hagamos estas cosas que a mí me gustan? No, es al revés. Dios quiere que la pasemos bien, que tengamos vidas plenas, que tengamos vidas llenas de gozo. Y el pecado es todo aquello que nos impide alcanzar ese objetivo, todo aquello que nos daña, que nos deteriora. El pecado puede traer un poco de placer momentáneo, efímero, terreno, pero el pecado siempre conduce a la destrucción de nuestro propio ser. Así es que lo que es pecado no es pecado porque Dios estaba en el cielo muy aburrido y dijo, como que estos seres humanos están muy divertidos, voy a hacer que todo lo que les guste sea pecado. No, es al revés. Lo que es pecado es porque Dios nos quiere cuidar y proteger y sabe que el pecado nos lastima a nosotros. Y número 3, el pecado nos separa de Dios. Las consecuencias del pecado son terribles, nos separa de Dios. Dios quiere que nos alejemos del pecado porque el pecado nos separa de Dios. Ahora Él sabe que no podemos alejarnos del pecado por nosotros mismos, por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y limpiarnos de pecado, y envió a su Espíritu Santo para vivir en nosotros y dirigirnos a toda verdad. Y esto fue lo que entendió David, que todos somos pecadores y que el pecado es más que simplemente acciones. Y eso es lo que quiero que entendamos. Porque hay quienes piensan que Dios en el cielo tiene una especie de lista de todo lo que es pecado. Mentir, matar y que está viendo a ver cuándo hacemos cada una de esas cosas. No pensemos en el pecado así. El pecado más bien es una inclinación que tenemos en nuestro corazón. Está dentro de nosotros. El pecado no es solamente lo que vamos haciendo. Hay una raíz de todas nuestras acciones, que es esa naturaleza corrompida que está en nosotros. Y esto es lo que está entendiendo David. Por eso Jesucristo dijo que no solo peca el que comete adulterio, sino el que mira en su corazón y en su mente a una mujer que no es su esposa con lujuria. Que no solo peca el que mata, sino peca el que en su corazón odia a su hermano. Porque hay una profunda raíz de pecado en nosotros que da frutos de pecados concretos, acciones. Pero el problema es que hay algo ahí adentro que solo se soluciona con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que nos hace nuevas personas. Me enseñó sabiduría. Todo esto nos lo enseñó Dios en su palabra, en una relación con Él. Y David lo aprendió de una manera muy interesante. Y aquí voy a terminar con la historia que le contaron a David y con la cual se arrepintió el rey David. Porque el rey David, recuerdan, había cometido su gran pecado, durmió con una mujer que no era su esposa, abusó de su poder, no estaba cumpliendo su responsabilidad de ir con los reyes a la batalla. Y luego cuando se entera de que esa mujer está embarazada, quiere encubrir su pecado. Ya lo he dicho muchas veces, manda a traer al esposo para que duerma con ella. El esposo no quiere porque es un buen soldado y dice, yo voy a quedarme defendiendo a mi rey. Y luego el rey al día siguiente lo emborracha para ver si ahora sí se va con su esposa. Y aquel es tan buen soldado que aún borracho se queda defendiendo al rey. Finalmente lo manda con una carta que es su propia sentencia de muerte del pobre soldado, esposo de esta mujer. Y David traiciona a su amigo, David comete adulterio, traiciona a un buen soldado, lo asesina y, no contento con eso, encubre su pecado, por lo menos por 9 meses, hasta que llega un profeta de Dios, un hombre de Dios. Todos necesitamos esa clase de personas en nuestra vida. Sus pláticas nos pueden incomodar porque nos va a confrontar con nuestro pecado, pero todos necesitamos un Natán en nuestra vida. Así se llamaba el profeta, Natán. Todos necesitamos un Natán en nuestra vida que venga y nos diga, estás en pecado. Y la manera como Natán se lo dijo a David fue muy interesante. Le contó una historia. Déjenme recordar la historia que el profeta Natán le contó al rey David. Natán le dijo, rey David, resulta que había un hombre que tenía una ovejita a la que quería mucho. Y era su única oveja y la quería mucho. Y había un rey poderoso, había un hombre poderoso que era rico y tenía muchas ovejas. Tenía muchísimas ovejas. Y este hombre un día resulta que va a recibir visitas especiales y no quiere matar una de sus ovejas porque no quiere quedarse sin una de sus ovejas para ofrecerle comida a esta gran visita que va a venir. Así es que va y le quita la oveja a aquel hombre que solo tenía una
para sacrificarla y darle de comer a sus visitantes. La única oveja que tenía y se la quita aquel hombre malvado. El rey David escucha esta historia, no sabe que es ficción, no sabe que es un cuento. Y el rey David se enoja muchísimo y dice, con tal hombre, que muera. Ustedes lo pueden leer con más precisión, toda esta historia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Mira cómo dice, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y escucha esto. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¡Wow! El propio David había dicho lo que ese hombre merecía, la muerte y que pague 4 veces el precio de la oveja. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. 4 palabras que seguramente se clavaron en el corazón del rey David. Que le hicieron saber que Dios estaba enojado, que Dios no estaba contento con lo que había hecho. Y es ahí cuando el rey David se arrepiente, finalmente confiesa su pecado. Lo leeremos otro día, la respuesta del rey David. Pero mi amado hermano, la confrontación con todo esto que hemos estado hablando, el pecado, nuestro propio interior, nos enseña, nos hace sabiduría. ¿Y qué nos enseña? Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Aprendemos de Dios, crecemos, mi amado hermano. Es incómodo, el crecimiento duele, el cambio duele, crecer a veces duele, pero es lo que necesitamos para acercarnos más a Dios, para madurar, para ser mejores personas. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este hermoso devocional. Gracias por Natán, gracias por David, gracias por el Salmo 51, que nos enseña sabiduría ciertamente, Señor. Ayúdanos a aprender, Dios mío, y ser humildes para aprender. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.